Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar acerca de cómo hacer que los candidatos elijan a tu empresa. Primero me presento. Mi nombre es Marcos Cruz, soy licenciado en psicología. Estoy en la parte de coordinación de atracción de talento aquí en CNI Consultores. Vamos a hablar acerca de este tema, ya que es algo muy interesante, sobre todo en esta nueva parte de las nuevas formas de reclutar, de los candidatos, sus intereses y cómo ha ido cambiando toda esta parte en cuanto a la contratación, en cuanto a lo que los candidatos buscan y también nosotros como empresa, qué podemos ofrecer para que estos candidatos se elijan nuestra empresa y puedan desarrollarse y sentirse cómodos dentro de nuestra organización. Hay muchos puntos bueno, algunos puntos que abordaremos dentro de este webinar y me gustaría empezar con uno. Les voy a poner una pequeña presentación. Ok, muy bien. ¿Cómo lograr que los candidatos puedan elegir nuestra empresa? Como les comentaba, el mundo está cambiando. Los candidatos buscan más que un puesto y un sueldo. Actualmente, los candidatos no solamente requieren un sueldo y un puesto en específico, buscan muchas cosas más, como por ejemplo, puede ser la parte de un salario emocional, puede ser también la parte de una carrera dentro de la empresa y algunos beneficios que también anteriormente no se están manejando dentro de las empresas. Por ese motivo, hay algunas situaciones que han evolucionado que las empresas tenemos que ir adaptándonos a esa situación. Realmente hay que buscar los candidatos idóneos y también hay que buscar las opciones de cómo llegar nosotros como empresa a esos candidatos, dándoles una buena oferta de empleo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Voy a cambiar de... ¿Qué es lo que está pasando actualmente con esa parte? Como comentaba hace un momento, las empresas realmente tenemos que buscar las nuevas maneras de cómo atacar ese nuevo mercado. Ya no funciona el reclutamiento tradicional que se venía manejando. Hay que buscar nuevas formas, sobre todo con las nuevas generaciones, con esas personas que están buscando trabajo, que están enfocándose más en redes sociales, porque si lo vemos anteriormente, ¿cómo se hacían las publicaciones? Las publicaciones se hacían en periódicos, en portales de empleo, y la gente buscaba el trabajo, lo veía, se presentaban, y al final de cuentas no conocían mucho acerca de la empresa, solamente buscaban como esa parte de empleo y que fuera un poco más simple. Lo que se busca actualmente es tratar de buscar esa manera de encontrar esas nuevas publicaciones, de buscar las nuevas herramientas que tenemos para la parte de reclutamiento, aprovecharlas y buscar candidatos que sean, que sea la parte de cultura de la empresa, cultura de la persona y que puedan desarrollarse dentro de las mismas, de la empresa, perdón. ¿Cómo podemos captar esos candidatos? Primero, les hablaba acerca de las publicaciones. Como empresa, hay que identificar también nuestra competencia. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer para que el candidato pueda elegir nuestra empresa a comparación de otras? Les comentaba acerca de las publicaciones. Realmente buscar esa parte de dinamismo, buscar esa parte de empezar a innovar, buscar la parte de que los candidatos volteen a ver nuestra empresa desde el inicio con una publicación atractiva. ¿Cómo podría ser? Bueno, anteriormente o hace la parte de las redes sociales, sí la gente tiene unos años que la gente está explotando esta parte, pero
llega un momento en que todo lo mismo de pronto publicas la vacante, subes el post, la pones en diferentes redes sociales, pero no hay un dinamismo. ¿Cómo podemos hacer que el candidato nos pueda voltear a ver? Por ejemplo, podemos buscar nuevas maneras, posiblemente sea un video, hacer un video donde nosotros le transmitamos al candidato la vacante, que nos vea, que nos escuche, que sepa quiénes somos, quién lo va a entrevistar, y de esa manera empezar a innovar y que el candidato desde ahí tenga un punto de vista diferente de la empresa a comparación de nuestra competencia. Creo que desde ahí vamos a empezar a buscar las nuevas maneras para que el candidato se pueda identificar y eso pueda hacer que vaya eligiendo nuestra empresa. Ok, muy bien. Como les comentaba, las estrategias tradicionales ya no funcionan. Anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos o qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa en algunas ocasiones? Publicamos la vacante en diferentes redes sociales donde solamente es texto, solamente viene la información general de la vacante. ¿Qué nos puede diferenciar de una empresa a otra en este formato? Posiblemente sea horarios, posiblemente sea sueldo, porque al final de cuentas ya está la parte de las actividades. Un ejemplo es, publicamos una vacante como reclutador, donde la manera tradicional es en un portal de empleos, ponemos la descripción, los requisitos y lo que ofrece la empresa. ¿Sale? Pero al final de cuentas no damos a conocer lo que hay más allá, qué es la empresa, qué es lo que está ofreciendo la empresa, quiénes son en cuanto a la parte de cultura, en cuanto a la parte de visión. ¿Sale? Es la parte donde las publicaciones se hacen solamente y es esperar. Esperar a que de alguna manera los candidatos se postulen o esperar un buen candidato que se llegue a postular. Y al final de cuentas no trasciende esta parte de reclutamiento o no trasciende lo que le podemos ofrecer al candidato para que pueda elegir a nuestra empresa como un lugar donde se pueda desarrollar. ¿Qué pasa cuando nos llega un candidato y es un buen candidato para la vacante? Pasa la búsqueda directa. ¿Cuál es? Contactarlo por medio de mensaje o contactarlo por medio de llamada, ¿vale? Donde al final de cuentas es el mismo speech de presentarte, ofrecer la vacante, quizás hacer el primer filtro para que nosotros como empresa saber que nos pueda funcionar. Pero el candidato, como esa llamada puede tener un montón, puede tener muchas llamadas donde al final de cuentas solamente se queda en eso, en una búsqueda directa y fría. ¿Qué pasa si nosotros personalizamos más esta parte? Tenemos un candidato y buscamos otra forma de llegar. Entonces, si le mandamos igual si de pronto hacemos en primera instancia, si hay la posibilidad, una videollamada presentándonos, sabiendo que el candidato puede tener una buena reacción a esta parte y sobre todo ofertarle lo que nosotros somos como empresa. Al final de cuentas, lo que buscamos es que el candidato vaya conociendo más nuestra parte de nuestra cultura, vaya conociendo más los aspectos de la empresa, todo lo que conlleva trabajar con nosotros, con la empresa, que no solamente es la parte del trabajo. Mostrar lo que se está haciendo, cómo se trabaja, el lugar donde se está trabajando, quiénes somos, y a partir de aquí que el candidato empiece a tener una experiencia y también empiece a tener una visión diferente acerca de nuestra empresa y que pueda convencerse y que pueda elegir nuestra empresa para trabajar. Ok. Bueno, actualmente se está manejando una estrategia, posiblemente ya hayan escuchado, lo voy a tomar de manera breve, general, lo que es el Inbound Recruiting,
donde nos basamos o se basa esa estrategia en 4 puntos que son muy importantes, que nosotros como empresa podemos ofrecerles a los candidatos para que nos elijan y que vean que tengan la oportunidad de crecimiento dentro de nuestra empresa y sobre todo elegir a los buenos candidatos. El primer punto es atraer candidatos. ¿Cómo los podemos atraer? Con publicaciones nuevas y diferentes, la parte, como comentaba, la parte de videos, la parte de hacer videollamadas o publicar la vacante por medio de nuestra página, que es un punto muy importante. Al final de cuentas, hay que hacerle también la parte del proceso del candidato una parte simple. No es solamente que vea la vacante, que se postule, que nosotros lo contactemos. Al final, tener la parte de ese proceso claro y la parte de atraer candidatos y facilitarles el reclutamiento, como puede ser por medio de redes sociales, de pronto que se ingresen en nuestras redes sociales, que vean la manera de cómo se puede postular, de que de pronto vea toda la información que tenemos, que vea todo lo que venimos trabajando, que el se empiece a enganchar más y que tenga una manera fácil de postularse. Que de pronto el contacto sea más directo, más personalizado, no tanto en una parte, no tanto como una llamada en frío, un correo, sino que tratar de tener un primer contacto y hacer sentir al candidato que puede, que es una experiencia diferente a comparación de otras empresas. Creo que ahí los candidatos empiezan a tener una nueva, no solamente la parte de entrevista, no solamente la parte de cita, no solamente es la parte del proceso tradicional, es la parte de acompañar al candidato, atraerlo, una vez atrayéndolo, convencerlo de que somos buena empresa para que empiecen a laborar y darle el seguimiento para que tenga un buen proceso. La primera parte, como les comento, la atraer candidatos, una vez teniéndolos, darles el seguimiento, el acompañamiento para que puedan tener esta parte de interés. Es muy frecuente que de pronto al no tener esta parte de que el candidato se interese, pueden iniciar el proceso, el candidato puede presentarse a entrevistas, pero de manera general o normalmente hay candidatos que están en varios procesos a la vez. De pronto, por escogen la empresa que les resuelve primero, pero eso también al candidato no le garantiza que puede tener un buen empleo, porque al final de cuentas, o no son las condiciones que les comentan, o por la urgencia no es el trabajo que buscan, no se puede desarrollar, y ¿qué es lo que pasa? Termina por abandonar el proceso del candidato. Por eso les comento que la parte de atraerlos, acompañarlos, convencerlos de que de pronto el trabajo con nosotros puede ser su mejor opción. Empiece desde aquí, desde cómo lo traemos y cómo empezamos la parte de reclutamiento y de cómo lo podemos ir acompañando en esa parte. Convertir candidatos. Una vez que tenemos los candidatos ya elegidos o los candidatos interesados en trabajar con nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para poder convertirlos en nuestros candidatos? Primero, es una parte sería convertirlos en seguidores. Esto es enganchándose en toda la información que tenemos, porque de pronto hay candidatos que buscan a la empresa, los contactamos y ¿qué es lo que hacen? Buscan la empresa, buscan la página, se empiezan a informar qué es lo que está haciendo la empresa, qué historial tiene y sobre todo qué misión y qué valores tiene. Porque de pronto hay empresas que no tienen esta página actualizada, el candidato entra a buscarla y no encuentra nada, no encuentra información o la información que tienen dentro de su página es muy plana, no es muy interactiva, no es muy dinámica y al final de cuentas el candidato en muchas ocasiones por esa situación declina el proceso. ¿Por qué? Actualmente la parte de redes sociales, la parte de toda la parte de la web es totalmente indispensable el poder tener una buena proyección
en la web, nos ayuda a que los candidatos se puedan interesar. Hay gente que simplemente solo que no es activa, declina, porque eso puede hablar mucho de la empresa y de todo el departamento que tiene, de todo el equipo que tienen. Y una vez, si encuentran una página atractiva, dinámica, incluso vacantes a las cuales se puede postular, donde incluso pueda postularse directamente, eso nos puede ayudar mucho, porque de pronto hay páginas que solamente tienen el correo o el número. Mandan el correo, marcan y de pronto, y no saben si lo vieron, no saben si lo van a contactar. Final de cuentas, si dentro de la misma página hay una manera de cómo postularse directamente, llenar un formulario simple y tener una respuesta inmediata, esto nos puede ayudar mucho para que los mismos candidatos se vuelvan nuestros seguidores y a partir de ahí empiecen a ser candidatos idóneos para nuestra empresa. Las redes sociales son totalmente indispensables actualmente, el tener una presencia nosotros como empresa, no solamente de la parte de lo que se elabora, de lo que hacemos nosotros como empresa, el giro que tenemos, sino también otras actividades, por ejemplo, en este caso, como lo estamos haciendo, es la parte de los webinars, también saber los eventos que se hacen dentro de la empresa, empezar a poner un poquito más el ambiente laboral interno, que la gente lo vea para que se interese, que de pronto diga, ok, me gustaría trabajar ahí, esas actividades están dentro de lo que hago, de lo que me gusta, no tanto en la parte laboral, sino que toda esta parte externa para poder desarrollar a buenos candidatos. ¿Vale? De pronto, bueno, como les comentaba, los obstáculos pueden ser de pronto que los candidatos no encuentren la información o que los candidatos no les parezca atractiva ni nuestra empresa ni nuestra vacante. Creo que desde ahí vamos a parte de nuestra empresa y buscar la manera de cómo hacer más atractivo en todos los aspectos a nuestra empresa para que los candidatos puedan elegir a nosotros para trabajar. Al final de que buscar la manera de cómo pasar, cómo ese tiempo que se está invirtiendo en el trabajo pueda ser atractivo, pueda ser de pronto muy, muy estable y sobre todo tengan ganas de seguir trabajando dentro de la empresa. Otro punto también que es muy importante, también nos puede, que al candidato le puede llamar la atención dentro del proceso, la parte de contratación. Tener un proceso rápido en la parte de reclutamiento, tener un proceso claro y sobre todo esa parte muy importante, la contratación. Son dos puntos que mencionaré, la parte que sea rápida. Al final de cuentas, sabemos que los candidatos están buscando trabajo de manera activa. ¿Qué es lo que hacen? De pronto se van con la primera oferta que les dan. ¿Por qué? Porque es una contratación rápida. Quizás haya algunos otros procesos en los que esté postulado, pero hay procesos que se llevan un mes, que se llevan un mes y medio, y realmente la gente lo que busca es empleo. La gente lo que quiere es trabajar y el no tener una contratación rápida nos puede cerrar los candados con algunos buenos candidatos. Tener una planeación de reclutamiento, tener parte del proceso claros, nos hace tener una contratación de manera rápida. Al final de cuentas, brindarle toda la información a los candidatos desde el inicio. Ya hablamos de dos puntos, la parte de atraerlos, la parte de convertirlos y la parte de contratación. Desde el inicio, atraer al candidato con con todas las actividades que pueda tener la empresa, con todos los beneficios que puede tener al trabajar con nosotros, el convertirlos en unos seguidores también de la empresa y tener una contratación rápida, hace que los candidatos se enfoquen más con nosotros. También una contratación clara. Al final, manejar la información clara con los candidatos desde el inicio, desde la publicación, desde el primer contacto con ellos, que tengan muy claro todo lo que se está ofertando,
Y hay dos puntos que son bien importantes y la mayoría de la gente los pregunta. Lo que es la parte de sueldo, prestaciones, horarios, que me ha tocado saber de situaciones donde al principio les ofertan una cosa, llega el momento de la contratación, el candidato posiblemente ya dejó unos procesos, posiblemente ya renunció a su trabajo actual, y a la hora de firmar contrato, ¿qué es lo que pasa? Le cambian toda la parte del esquema de sueldo, le cambian la parte de horarios, y al final de cuentas el candidato firma contrato, pero sabemos que esa firma de contrato no puede ser o no va a ser muy estable, porque al final está desagusto por la forma en cómo se contrató. Lo ideal es darle al candidato desde el inicio qué es lo importante que estamos ofreciendo tanto en la parte de sueldos y la parte de horarios. Y otro punto que también es muy importante, que conlleva la cultura de la empresa, que puede ser el salario emocional. Es la parte de contratación de manera rápida, y esa es una parte que también es importante, ¿no? Enamora al candidato. Una vez que ya tiene contratado, el candidato tiene que haber pasado por una buena experiencia de reclutamiento en la cuestión de atracción, en la cuestión de convertirlos en seguidores, en la cuestión de contratación. Al final de cuentas, el candidato en esta parte está, lo ideal es que esté a gusto, que esté convencido de la empresa en la que está trabajando, de que sea afín con lo que está buscando, tanto en la parte de profesional como en la parte de cultura y valores. El tener una buena experiencia de reclutamiento nos puede dar como recomendaciones. Al final de cuentas, si tomemos el ejemplo que les estaba comentando, si el candidato le cambian toda la parte de contratación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hablar mal de la empresa o no va a dar sus mejores comentarios. ¿Por qué? Porque lo engañaron, porque al final de cuentas le cambiaron el puesto, le cambiaron el sueldo, y eso se lo va a decir a la gente cercana, a sus amigos, y de pronto se va expandiendo esta parte. Sin embargo, si pasa todo lo contrario, si nosotros tenemos todo claro, si llevamos estos 4 pasos de manera correcta, ¿qué es lo que va a pasar? El candidato va a empezar a hablar bien de la empresa, va a recomendar trabajar dentro de la empresa, y sobre todo que el candidato va a tener una estabilidad, no vamos a tener una rotación infantil o una rotación rápida, y tenemos la parte de estabilidad y también tenemos la parte del profesionalismo y el desempeño. Al final, una persona que se siente a gusto en su trabajo, una persona que está trabajando de manera apasionada, puede cambiar muchas cosas, puede cambiar los resultados del trabajo y puede crecer también dentro de la empresa. Al final, el hacer las cosas con gusto, de pronto te puede eh, y eso te va a hacer crecer tanto en la parte profesional y también te va a hacer crecer dentro de la parte personal. Algo también que es importante que podemos englobar en esa parte, en ese punto, es el salario emocional. También, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como empresa para poder mantener a los candidatos o para poder atraer a los candidatos? Al final de cuentas, no solamente es la parte de una buena oferta salarial o un buen puesto con desarrollo profesional. También actualmente se ve lo que es la parte del salario emocional, que conlleva algunas cosas. Por ejemplo, los horarios híbridos, trabajar de pronto en casa, trabajar de pronto en la oficina, el no hacer tan monótono en la parte de trabajo, el de pronto tener esas opciones que te pueden llevar a desarrollar más la parte profesional. Tomemos ejemplo, algunos puestos como pueden ser creativos, como puede ser la parte de diseñadores, la parte de marketing, que al final de cuentas esa manera de trabajar los puede ayudar un poco más en la parte de creación de actividades o de contenido, que esto, si lo relacionamos en la parte de redes sociales, puede ser favorable y empezar a atraer más candidatos.
Esa es una cosa en cuanto a la parte de horarios híbridos, también la parte de días económicos o días libres. De pronto tener esta opción de saber que la empresa te puede apoyar ocasionalmente en alguna situación, puedes tomar un día que no repercute directamente ni en tu trabajo ni en tu sueldo. Eso hace que la gente se ponga, que tenga un sentido de pertenencia mayor con la empresa. Hace que de pronto se sienta más responsable con sus actividades, al sentir también este apoyo y el reconocimiento, que de pronto la empresa reconozca a los candidatos, a los empleados, en ese ejemplo, colaboradores, que reconozca su esfuerzo, que de pronto también los tome en cuenta para algunas decisiones, va creando un sentido de pertenencia del colaborador con la empresa y al final de cuentas el sentirse a gusto, eso lo va a sentir un poco más cómodo, lo va a hacer sentir más parte de la empresa, lo vas a hacer sentirse un poco más responsable de sus actividades, el hacerlas de manera adecuada, cumplir con los objetivos en tiempo y forma. Y al final de cuentas lo que buscamos es que el empleado esté comprometido con su trabajo y que también esté a gusto con el trabajo que está haciendo, que se sienta que está desarrollando de manera profesional. La parte de dinámicas o eventos de integración, de pronto tener ese tipo de eventos, tener, por ejemplo, no sé, actividades conmemorativas como puede ser dinámicas o como puede ser algún tipo de concursos dentro de la empresa donde se hagan por la parte de equipos, hace que de entrada uno te olvides un rato del trabajo, te enfoques un poco más en actividades de entretenimiento, de dispersión y trae muchos beneficios, como por ejemplo convivir con personas de la empresa con las que no convives comúnmente, que no es de tu departamento, que son de otro departamento. Esto te puede llevar a la parte de integración, verlos de manera diferente, no solamente en cuestión a la parte de trabajo. Y toda esa parte, los colaboradores pueden sentir esa parte de reconocimiento, de sentirse parte de la empresa. Nosotros como empresa ofrecerles de alguna manera más opciones, el que tengan la parte de un sueldo emocional, no solamente un sueldo salarial, y también el nosotros poder como empresa tener esa valoración por parte del empleado o del colaborador y que ellos mismos recomienden a la empresa para trabajar dentro de con nosotros. Al final, lo que se busca tanto es el desarrollo como empresa y el desarrollo como colaboradores dentro de la misma y que no solamente sea como una empresa tradicional, buscar la manera de cómo adaptarse a las nuevas maneras de trabajar y sobre todo a la nueva cultura de la gente, porque al final de cuentas, retomamos un poquito lo que veníamos platicando, al final de cuentas, ya los empleados no solamente buscan un empleo, porque últimamente o actualmente hay mucha rotación en cuanto a las personas jóvenes, porque ellos no tienen problema el entrar a una empresa, saber que no es lo que están buscando más que en la parte profesional, sino que también en la parte emocional. Ellos no tienen problema en renunciar y buscar otra empresa. Al final, como les comentaba al inicio, al final todo está cambiando, todo está evolucionando, no es tanto como antes que buscabas un empleo y sabiendo que a lo mejor no era la mejor empresa, no era el mejor clima laboral, a lo mejor tenía muchas situaciones que no estaban contentas las personas, pero se mantenían ahí porque buscaban un empleo, porque tenían esa parte de responsabilidad o porque el salario les era suficiente para los gastos personales que tenían. Actualmente la gente más joven busca más que la parte sueldo, por eso también empezar a integrar a esas personas, empezar a construir una nueva cultura de la empresa, nos puede tener
una mayor proyección, porque al final lo que se busca es tener los candidatos idóneos, los candidatos más competitivos para desarrollar los puestos. Y hacérselo saber, retomando la parte de redes sociales, hacérselo saber que la empresa puede tener una cultura diferente a otras, subir videos de esos eventos, como les comento, de las partes de las dinámicas, donde al final de cuentas las personas, al verlo, sobre todo en la parte de redes sociales, van a ver que son quienes trabajan ahí, qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Si una empresa sube de pronto un video de alguna dinámica y ve que hay personas trabajando ahí que tienen tatuajes visibles, va a haber gente que va a decir, ok, quiero trabajar ahí. Me gustaría trabajar ahí porque no tienen problema con la cuestión de tatuajes, no tienen problema por la cuestión de perforaciones y esa parte nos abre la puerta a más candidatos. Quizás en otras empresas no subir esto, el no tener esa información los candidatos o simplemente el rechazarlos por esta parte de tatuajes o perforaciones les cierra muchas puertas cuando al final son personas que pueden tener un potencial tremendo y que nos pueden apoyar en el desarrollo de la empresa. Creo que todas esas situaciones podemos ampliarlas, podemos buscar las nuevas maneras de cómo los candidatos y cómo vean lo que estamos trabajando dentro de la parte de cultura, dentro de la parte de nuestra misión, nuestra visión, y que se empiecen a enganchar y que se enamoren y que busquen trabajar con nosotros. Creo que es el punto es el tema, el de cómo hacer que los candidatos se puedan interesar por nuestra empresa es por medio de esas situaciones, el ampliar toda la parte de redes sociales, el ampliar toda la información que tenemos, ser una empresa que la vean desde afuera, que de pronto, pongamos otro ejemplo, ¿no? Si de pronto pasas por una tienda y esa tienda la ves muy bonita y todo, pero no tiene puerta, ¿no? Está cerrada, ¿cómo puedes entrar a ver las cosas? ¿Cómo de pronto puedes conocer a esa empresa? ¿Cómo puedes conocer esa tienda? Yo creo que en este caso nuestra aporte sería toda la parte del contacto con la gente por medio de nuevas estrategias, ya sea de la parte de publicaciones en cuanto a postulaciones de candidatos o también la parte de lo que estamos trabajando, de cómo se trabaja, de qué es lo que está haciendo la empresa, de qué actividades, qué eventos tenemos. La gente va a poder ver, va a dar echar un vistazo hacia adentro de la empresa, va a empezar a conocer qué es lo que se está trabajando y se puede identificar y le puede salir puede empezar a tener ese gusto o esa parte de querer trabajar, querer ser parte de alguna empresa con esa cultura. Y creo que eso nos ayudaría mucho en cuanto a la parte de candidatos idóneos y también en cuanto a la parte del desarrollo de la empresa. Y esos serían como los puntos principales para manejar este tema. Les recomiendo que sigan nuestras páginas, sigan nuestras redes sociales para poder tener información acerca de lo que estamos haciendo, de toda la parte de webinar que estamos manejando. Y si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario acerca del tema, alguna experiencia que hayan tenido, si lo quieren saber, tenemos el chat abierto para poder contestar y poderle dar seguimiento. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat. Como les comento, el chat está abierto. Pueden dejarnos mensaje o alguna experiencia que hayan tenido, cómo están manejando, cómo están atrayendo las empresas o sus empresas, la parte de los candidatos o también ustedes como candidatos, qué es lo que están buscando dentro de la empresa.
¿Qué les gustaría de pronto encontrar dentro de su proceso? ¿Qué les gustaría también encontrar dentro de la empresa una vez que la conozcas o que ya estás trabajando dentro de ella? Así que si tienen alguna pregunta, adelante. Tenemos unos minutitos para revisar y abordar el tema. Ok, muy bien. Nelly nos pone una pregunta: ¿cómo podemos, en la etapa del enamoramiento del nuevo colaborador de trabajo con el carácter difícil de algún jefe, sobre todo cuando este tiene años en la empresa y no le van a quitar porque no va a dar resultados? Porque ha dado resultados. Ok, muy bien. Dentro de esta parte, ¿cómo podemos manejarlo? El manejar de pronto el ambiente laboral, el clima laboral, es muy importante. El saber que de pronto el jefe en este caso es una persona que es muy cuadrada o que es muy cerrada. Podemos buscar la manera de cómo podemos ir cambiando esta actitud en cuanto a la parte del jefe. Si en cuanto a la parte personal es una persona totalmente cerrada, hay que enfocarnos más en la cuestión laboral. Hay que empezar a enfocarnos en cuanto a la parte de resultados, en cuanto a la parte de objetivos. Si de pronto el jefe no se presta para alguna dinámica de integración o no se presta para empezar a buscar nuevos objetivos o nuevas formas de trabajar, sí hay que tener claro cómo podemos abordar la situación con el jefe, que pueda ser un poco más abierto en cuanto a maneras de trabajo, y también con el candidato. Al final, manejarle toda la información clara al candidato de una manera que lo pueda entender sin que nosotros podamos hablar más también de ese caso del jefe o del gerente. Tenemos que buscar la manera de cómo encontrar la etapa o cómo mantener ese interés, porque al final de cuentas es toda la empresa, no solamente la parte del departamento, y buscar también hablar las cosas positivas también del jefe que tiene, porque al final está dando resultados, está dando buen desarrollo a la empresa. Por eso también está ahí, porque al final de cuentas, como colaborador es muy importante, y buscar la manera de cómo trabajar con él y también resaltar las cosas buenas, no solamente buscar la parte de los defectos, y acompañar al colaborador. Desde la parte de recursos humanos tenemos como esa parte de empezar a darle todo el acompañamiento desde el inicio y poder tratar de que sea la mejor experiencia posible en cuanto a la parte del trabajo. Espero haya aportado alguna respuesta. Tengo por aquí otra pregunta. Que es un comentario dice: me parece una parte muy importante, soy empleada y veo a mis compañeros inconformes. Les pregunto qué les gustaría hacer con el fin de que ellos estén a gusto y se sientan en un buen ambiente de trabajo. Otra cosa es el reconocimiento, podemos hacer el reconocimiento a empleados muy eficientes, y a los jefes que no dan ni una remuneración. Sin palabras de reconocimiento. Creo que es lo que estábamos comentando. Muchas gracias por tu comentario, donde creo que es muy importante la parte de reconocimiento, de que en este caso se reconozca el trabajo de los empleados, se tenga una buena retroalimentación, tanto como desde los dos puntos de vista, como lo puedo mencionar, la parte de si tienes gente a tu cargo y tú directamente con tu jefe. Al final, esa parte de comunicación es muy importante, ya que si tienes gente trabajando contigo, hay que reconocer esa parte, hay que reconocer los logros, y también hay que retroalimentar en los puntos de oportunidad, porque al final de cuentas, voy a platicar un caso como más personal.
esta cuestión del trabajo en la cuestión de departamento, no solamente somos, o soy yo como coordinador, sino que es todo el equipo como reclutamiento, que al final buscamos un mismo objetivo, buscamos tener los resultados y el poder acompañar, en este caso, a tus colaboradores, la persona que trabaja directamente contigo. En esta parte es muy importante porque los motivas. Los motivas el reconocerle, los motivas el buscar la manera de cómo pueden desarrollarse, cómo se pueden mejorar. Hay que tener ese tacto para hablar con las personas, hay que tener esa parte de cómo hacer, cómo transmitirle tanto la parte de responsabilidad como la parte de compromiso y que la gente lo tome en cuenta y se sienta a gusto y que empiece a trabajar de una manera más cómoda y los resultados se pueden ir dando de una manera más rápida. Que tengo... Ok. Otra pregunta de Mayra. ¿Cómo recomiendan hacer el filtro de candidatos en relación a solicitud de referencias laborales o antiguos empleos? Verificación de semanas cotizadas, carta de no antecedentes. Aún se recomienda llevar a cabo esas prácticas. Cada vez son más complicados por la ley de protección de datos. Sí, cada vez es más complicado el poder tener esta información. De pronto ya sabemos que las semanas cotizadas de pronto se complica sacarlas, o antes era más fácil nosotros sacar o tramitar el RFC de los candidatos, ya actualmente no se puede. Y hay algunas situaciones que en primera instancia se pueden complicar. ¿Cómo podemos buscar otra manera? ¿Cómo podemos buscar otras opciones de los candidatos? Actualmente se están haciendo otros tipos de filtros, otros tipos de investigaciones, que de pronto puede ser conocer más también de tu candidato en cuanto a la parte de redes sociales. Saber, hay mucha gente que ya en su currículum pone el link de sus redes sociales. De pronto podríamos como ver si están también dentro de lo que está buscando la empresa, si compaten con algunas situaciones en cuanto o algunas partes de cultura, visión. Eso sería como alguna otra opción, ¿no? El empezar a ver como esta parte de los candidatos, el buscar nosotros como reclutadores esa nueva forma de cómo tener más información. La carta de no antecedentes, hay unas situaciones que de pronto ya no son como tan necesarias. En algunos lugares incluso ya no las solicitan. La parte de las referencias, yo creo que esta parte sí nos puede ayudar mucho. Muchas empresas, como lo comentas, como la cuestión de políticas de la información, no la pueden dar, pero sí sería importante empezar a buscar si no es con la parte de recursos humanos, puede ser con algún jefe inmediato o buscar también la opinión quizás de compañeros, ¿no? Al final lo que se busca es de que sean unos candidatos que idóneos para la empresa y que también los candidatos quieran estar con nosotros dentro del trabajo. Ok, no puede ser la parte de invasión, ya que, como te comento, en algunas situaciones, algunos candidatos ponen sus redes sociales dentro de la parte del currículum y al poner la información podemos acceder. Al final, como parte de la parte de invasión, no lo veo tanto de esa manera, porque nos están ofreciendo la información. Si no viene la información, igual no podemos acceder o no podemos buscar esta otra parte. Tengo otra pregunta. Cuando se hace un filtro sin postear una vacante, ¿cómo puedes hacer más atractiva la posición sin tener que comentar las prestaciones y el sueldo? Llame que alguno de estos candidatos se encuentran laborando actualmente. Ok, esa pregunta sí es importante y me gustaría, bueno, cómo postear? De pronto, el buscar estos candidatos, al final de cuentas estábamos hablando de la parte de hacer atractivo la vacante, de buscar nuevas maneras. Pero un punto también que es algo muy común es de que la gente que se mete a los portales, la gente que está buscando trabajo, bueno, busca trabajo de manera activa. Pero hay otro punto que de pronto es
interesante que mucha de la gente que buscamos o mucha de la gente que puede ser, puede cumplir con nuestro perfil, puede empatar con nuestra cultura, tienen las capacidades, tienen las aptitudes que buscamos, no está buscando trabajo. LinkedIn es una red realmente donde podemos encontrar un montón de gente donde tienen o se acercan mucho a lo que estamos buscando. ¿Cómo lo podemos hacer? Les comentaba, de pronto mandar un correo es como muy común. De pronto a veces que la gente ve un correo nuevo y ni siquiera lo ve. Al final de cuentas no lo lee, no le interesa. Hay que hacerle atractiva la parte de la vacante. Podemos hacerle un video, podemos mandarle un video de 10, 15 segundos, 20 segundos, donde al final le podemos comentar la parte de la vacante, pero si no podemos comentar ni sueldos ni horarios, hay que comentar la parte de la cultura de la empresa. ¿Qué, qué cultura tiene la empresa? ¿Qué empresa somos? ¿Qué alcance tenemos? ¿Qué proyección hay para el puesto? Y hacerle la parte atractiva, que de pronto nos voltee a ver y diga, bueno, puede ser interesante, vamos a darle una oportunidad. Y volvemos a los pasos que les comentaba, que de pronto ya lo atrajimos y ya lo estamos convirtiendo en una parte como seguidor de la empresa. Creo que sería una buena estrategia el buscar otra manera de contactarlos y ofrecerles la información, porque igual la manera clásica creo que no nos puede funcionar en esa situación. Hay que buscarla, innovar nuevas maneras de reclutar a esa gente que no está buscando de manera activa, pero que puede funcionar dentro de nuestra empresa. Entonces, bueno, si tienen alguna otra pregunta, algún comentario que puedan hacer. Sin pena, sin pena. Todavía tenemos unos minutitos para contestarla. Tengo una pregunta. ¿Qué se pueden hacer las vacantes? ¿Qué se puede hacer con las vacantes quemadas? Es decir, que una vacante se publicó, pero algunos candidatos no se logran concretar realmente con la experiencia u otros motivos. Se tiene que volver a publicar la vacante, pero hay algunos candidatos que se preguntan por qué dura mucho tiempo la vacante publicada. ¿Cuál es la mejor manera de contestar esta pregunta sin sentirnos falsos? Ocasionalmente hay vacantes que sí son complicadas, de pronto vacantes que no se pueden cubrir a la primera vez, pero también hay vacantes que son, que tienen, bueno, puestos que tienen muchas vacantes. Por ejemplo, a lo mejor una vacante, tomemos un ejemplo, ¿no? Reclutador, la publicas, pero tienes 10 vacantes de la misma, ¿no? De pronto pueden ser situaciones diferentes, pero hay vacantes que sí no se pueden cubrir, que sí las has publicado en diferentes redes sociales y no se ha cubierto. Hay que buscar las nuevas estrategias. Bueno, me recuerdo de una vacante que sobre todo la parte de esas vacantes pueden ser en su mayoría operativas por la misma situación, porque no son las condiciones idóneas, porque el sueldo no puede ser competitivo, porque la empresa no tiene prestaciones que puedan puedan ser competitivas en el mercado. Tratar de buscar, primero identificar la vacante, si es una vacante operativa, si es una vacante administrativa o mandos medios, gerenciales, de pronto saber qué estrategia nos puede funcionar. Si, por ejemplo, la parte operativa ya has manejado la parte de posteo, trabajo en campo, redes sociales, muy bien, ya la has publicado, hay que ver cómo la publicaste, hay que buscar la manera de cómo publicarla diferente. Si de pronto el publicarla de manera tradicional, ofreciendo la parte de los requisitos, la parte de las actividades y lo que ofrece la empresa no te funciona, ¿qué más tiene la empresa? ¿Qué más puede ofrecer? Tratar de convencer al candidato que puede, a lo mejor, si tiene días económicos o si tiene transporte o si el comedor, no sé, manejar esa parte, no, a lo mejor el comedor es mejor que el de la otra empresa. Tratar de buscar la manera de cómo
reactivar esa vacante, pero no con esa misma información, sino con información extra que en ese caso la empresa no la puede brindar. Si de pronto tienen algunos otros beneficios, tratar de enfocarnos en esa parte de los beneficios para que la gente le convenga o la gente se interese en trabajar. Si sabemos que es una vacante difícil por la cuestión de rotación, saber cómo podemos mejorar también esa parte en la empresa para que eso nos afecte directamente al reclutamiento. ¿Cómo podemos manejar la información de la vacante y cómo podemos publicarlas de diferente manera? El publicar una vacante de la misma manera en diferentes redes sociales, al final de cuentas, sí te va a llevar a ese punto de que la vacante está, como se dice, quemadas, pero también está la parte de la estrategia de reclutamiento y de cómo podemos abordar a la gente desde diferentes plataformas o en diferentes situaciones. Espero haya contestado la pregunta y aportado también algo a la situación de las vacantes quemadas. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta o nos quiere compartir algo? Anímense, anímense. Ok, ok. Bueno, muy bien. Parece que por lo pronto no hay más preguntas. Y bueno, por mi parte, fue un gusto el estar aquí el día de hoy, el hacer esa parte del webinar. Espero, perdón, poder aportar algo dentro de sus procesos, de poder empezar a cambiar un poco o que vean que también hay diferentes formas de cómo se puede llevar la parte de reclutamiento, de cómo nosotros como empresa podemos atraer a candidatos y también como empresa cómo podemos ofrecer nuestra empresa que sea mejor y que nos puedan elegir a comparación de la competencia. Les agradezco mucho su tiempo, también les agradezco mucho el haber participado. Recuerden seguirnos dentro de la parte de nuestras redes sociales. Tenemos webinar también diferentes temas programados próximamente. Pueden darle una checada en las redes sociales. Y pues nada, agradezco mucho y cualquier cosa seguimos a la orden. Muchísimas gracias. Buena tarde.